Bien, antes de seguir con el siguiente elemento, vamos a hacer un repaso rápido de los elementos que hemos estudiado hasta ahora. Hemos empezado con el primer elemento, que son los proyectos y los componentes que generan o solucionan el conflicto. El segundo elemento es la empresa, los gobiernos, su posición e intereses. El tercer elemento es las comunidades, su posición, intereses y también su ubicación. Y acabamos de ver las actividades de los stakeholders, que pueden ser actividades fallidas, correctivas, preventivas y proactivas. Ahora vamos a ver los recursos que han sido dañados por los conflictos o que han generado que las comunidades puedan reclamar sobre sus recursos, llámese la tierra, el agua, y que puedan, que han participado en el conflicto. Eso vamos a ver los recursos de los grupos de los stakeholders en este siguiente elemento. Muy bien, empezamos. Sabemos pues que este elemento se llama recursos globales de los stakeholders. ¿Por qué globales? Porque estamos hablando que hay grupos de stakeholders, grupo empresa o grupos de interés, grupo gobierno y grupos de comunidades. Y recordemos que los recursos, cuando hablamos de recursos, nos referimos a que son recursos humanos, recursos intangibles y recursos tangibles e intangibles. Por ejemplo, recursos humanos que participan en el conflicto, la misma autoridad que el alcalde, la población, todo lo que son recursos humanos, ¿no? Empleados de la mina, las personas que pertenecen al Frente de Defensa, los mismos fuerzas del orden, son recursos humanos que han participado en el conflicto. Cuando son recursos tangibles es algo que se puede tocar, por ejemplo, infraestructura pública o privada, vehículos, las tierras, el medio ambiente, las viviendas, fondos públicos y privados. Los recursos intangibles es la cultura, el prestigio, la reputación, valores, etc. Todos estos pueden ser dañados en el conflicto o usados en el conflicto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la empresa, ¿no? El personal de la empresa es un recurso que puede ser secuestrado, por ejemplo, en un conflicto. El transporte de la empresa puede ser detenido, la maquinaria puede ser dañada, la infraestructura de la empresa puede ser dañada, las inversiones pueden ser dañadas. Son los recursos que han sido dañados en el conflicto de la empresa. El gobierno también puede utilizar el recurso, por ejemplo, las fuerzas del orden, para escalar el conflicto, para que llegue una crisis o para proteger a la ciudadanía. El gobernador mismo es en su persona es un recurso del gobierno. El fondo público obviamente es un recurso del gobierno. El personal público que respalda al gobernador, los empleados públicos son un recurso del gobierno. El alcalde es otro recurso del gobierno. Fondos públicos, infraestructuras municipales son recursos del gobierno. Y las comunidades participan con tiempo en los reclamos. La población misma es un recurso porque la población es la que marcha en protestas, inversión de las comunidades, vehículos, etcétera, que participan en el conflicto, y el recurso por el cual pueden estar reclamando las comunidades porque se les está dañando, por ejemplo, a la laguna, los ríos, sus tierras, son sus recursos naturales que las comunidades reclaman por ellos, y también el medio ambiente. Entonces, como podemos ver aquí, son recursos tangibles, intangibles y recursos humanos por cada uno de los grupos de stakeholders. Entonces, aquí hay que resaltar que si hablamos de qué, hablamos de grupos de stakeholders, el grupo de empresa, el grupo gobierno y el grupo comunidades. ¿De acuerdo? O sea, pueden haber muchas comunidades que están a favor o en contra, pero todas ellas pertenecen al grupo de comunidades. Pueden haber muchos niveles de gobierno que están participando en el conflicto, pero no estamos hablando del número de niveles de gobierno, sino que todas estas pertenecen al grupo gobierno. ¿De acuerdo? Igual, aquí pueden haber estado participando una comunidad o 50 comunidades, no importa. Todos ellos significan que son el grupo comunidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinar el valor de este elemento recursos de los gobiernos? Tenemos que entender que en el análisis de conflictos sociales hemos definido que se hacen en dos etapas, ¿no? La etapa, la etapa conflictiva, que es esta análisis de toda la conflictividad. ¿Qué es lo que ocurre aquí con los recursos? Es con los recursos
se están dañando, se están siendo utilizados para que el conflicto escale. Por lo tanto, este es un recurso negativo. El signo que se va a tomar aquí del recurso es que está siendo mal utilizado en un conflicto, es un recurso negativo. No importa si está en la etapa latente, escalamiento o crisis, los recursos aquí son signo negativo porque están siendo mal utilizados. En cambio, si estás analizando la etapa de la negociación, de la implementación y de la reconciliación que tiene que ver con el desarrollo, aquí sí los recursos humanos, tangibles e intangibles, están siendo bien utilizados, por lo tanto tienen un recurso es un signo positivo, ¿ya? En las etapas de negociación, reconciliación y desarrollo. Y entonces, ¿cómo se calcula el valor numérico de este elemento? Se debe responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué etapa del conflicto se analiza? ¿Y cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos o son dañados en el recurso? Y las posibles respuestas son limitadas. Pues puede ser que participen tres grupos, máximo hemos dicho que son 3 grupos, y que todas ellas utilizan recursos, entonces vale -3. O por el contrario, ¿no? Los recursos están siendo bien utilizados para solucionar el conflicto y los 3 grupos de stakeholders ponen sus recursos para la solución del conflicto, por lo tanto, tendrá un positivo, recursos utilizados positivamente, y tendrá un valor de 3. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona, pero repito, hay que responder las preguntas. ¿En qué etapa de conflicto está? Si está en la etapa latente, emergente o crisis, tendrá un signo menos. Pero si está en la etapa de negociación, implementación y reconciliación, tendrá un signo más, ¿verdad? Con esto respondo a la primera pregunta, ¿de qué etapa estamos hablando? Y segundo, ¿cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos o son dañados en el conflicto? ¿No? Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos este enunciado. La empresa realiza un desplazamiento forzoso de la comunidad 3, o sea, de esta comunidad, ¿no? La empresa realiza un desplazamiento forzoso. La primera pregunta es, oye, ¿qué etapa estamos analizando? Sí, como podemos ver acá, aquí hay reclamos de que están reclamando la gente, o sea, ahí estamos en una etapa conflictiva, por lo tanto, decimos que el resultado debe ser negativo. Pero, ¿cuánto vale eso? Respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos o son dañados en el conflicto? Bueno, la respuesta son 2 grupos de stakeholders, porque de acuerdo al enunciado, la empresa usó sus influencias, poder y dinero para realizar un desplazamiento forzoso con las comunidades. O sea, la empresa ha utilizado mal sus recursos. Recursos financieros, de poder, de influencias, para desplazar forzosamente a las comunidades. Y las comunidades mismas han puesto sus recursos, que son sus tierras, ¿no? Entonces, acá hay 2 grupos de stakeholders, el grupo de la empresa y el grupo de la comunidad, por lo tanto el valor vale 2. Pero ¿en qué etapa están del conflicto? Una etapa conflictiva, por lo tanto es -2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, una pequeña variación. Acá decimos que la empresa realiza un desplazamiento forzoso de la comunidad 3 y contamina el río que es usado por la comunidad 5. Como pueden ver, la comunidad 3 está en conflicto por tierras, ¿no? La comunidad 3 despojo de tierras, aquí vamos a ponerlo. Y la comunidad 5 más bien ha sido contaminación del río, ¿no? De la comunidad 5, contaminación del río. Ok, entonces vamos a ver cuál es la respuesta de este elemento, ¿no? Primero respondemos a las 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué etapa se está? Entonces, ¿está en la etapa latente, emergente o crisis o está en la etapa de negociación, implementación o reconciliación?
Obviamente que estamos en la etapa de crisis o latente o emergente. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo, ¿verdad? La siguiente pregunta que hay que responder es ¿cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos o son dañados en el conflicto? Bueno, aquí vemos lo siguiente, mira, que la empresa usó sus influencias, poder y dinero, ¿no? Para el desplazamiento forzoso de esas comunidades. O sea, la empresa es un grupo que usa sus recursos. Y acá hay dos comunidades, la comunidad 3 y la comunidad 5, donde ambos pertenecen al grupo comunidad. Repito, no importa la cantidad de comunidades, todos son ellas grupo comunidad, donde su recurso tierra ha sido afectado y también el río ha sido contaminado. Por lo tanto, vemos cuántos grupos, grupo empresa y grupo comunidad. La respuesta es -2. Repito, hay que responder dos preguntas. ¿En qué etapa se encuentra? Para darle el signo. ¿Y cuántos grupos de stakeholders están participando con sus recursos, ya sea dañándolos o generando conflicto? Sigamos viendo el siguiente ejemplo. El ejemplo que dice, el enunciado es sencillo. Enfrentamiento entre la policía y las comunidades. Aquí no menciona la empresa, ¿no? Por lo tanto, como es enfrentamiento, la primera pregunta es ¿en qué etapa se encuentra? Decimos que está en una etapa de crisis, ¿verdad? Por lo tanto, el valor es negativo. Negativo. ¿De acuerdo? El valor es negativo. Y la siguiente pregunta es ¿cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos en el conflicto? De acuerdo al enunciado, hay dos grupos, ¿no? Tenemos al gobierno, que utiliza el recurso de Fuerzas Armadas, alcaldes, camionetas, infraestructura pública, etcétera, y las comunidades porque hay enfrentamiento, ¿no? O las comunidades reclaman por sus tierras, el agua, pero también las personas marchan y se enfrentan, es un recurso también. Por lo tanto, siguen habiendo el valor de -2. Y para cerrar con un ejemplo más, vamos a poner este ejemplo. Mira, este ejemplo indica que las comunidades han tomado la mina y secuestrado a algunos de sus trabajadores. También hay enfrentamiento entre la policía y las comunidades. Entonces, primera pregunta es ¿en qué etapa del conflicto se encuentran? Oye, si es enfrentamiento estamos hablando de crisis, ¿no? Por lo tanto es negativo, ¿verdad? Ahora la pregunta es ¿cuántos grupos de stakeholders globales están participando? Hay tres, pues, ¿no? Porque dice la empresa, sus instalaciones y su personal está siendo dañado en este conflicto. El gobierno, hay fuerzas armadas, camionetas y municiones, están siendo utilizados por el gobierno en el conflicto. Y obviamente las comunidades, ¿no? Sus tierras, el agua, personas que marchan, también son los recursos de las comunidades. Por lo tanto, ¿cuántos grupos de stakeholders usan sus recursos? 3. Por lo tanto, son -3. ¿De acuerdo?